Muy buenas tardes, una vez más reunidos aquí en compañía de nuestro muy amable amigo Edmundo Enciso, de nuestro programa México Sin Fronteras, Enlaces de Comercio Exterior. Hoy tenemos el gusto de tener con ustedes unos excelentes invitados que nuestro amigo Enciso nos va a hacer el favor de presentar, si fuera tan gentil, Edmundo. Buenas tardes a todos ustedes, con el gusto de todos los miércoles de 2 a 3 aquí vamos a estar en este programa. El día de hoy traje aquí al doctor José Armando Aguilar Irata, médico, que nos va a platicar de algunos asuntos de seguridad, y nuestro invitado, del licenciado Raimundo Mancera, de la empresa de Ingeniería y Servicios, ¿qué más? Ingeniería en Sistemas Integrales. Nos va a platicar. Es la empresa que da seguridad a toda la aduana del Aeropuerto Internacional de México, a algunas empresas de industria automotriz, a algunas empresas de metalmecánica, a algunas empresas de químicos. Y sí, ahorita me gustaría, Javier, que tú le hagas unas preguntas, o si quieres se las hago yo, como tú sabes que aquí esto es este es un club de Toby donde todos participamos. Tú también, mi querido doctor. Gracias. Pues Raimundo, platícanos quién eres tú, qué haces y qué es ISIS. Ok, les platico. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Raimundo Mancera Sandoval. Yo tengo a mi cargo una empresa dedicada al tema de la seguridad privada, en la cual tenemos diferentes líneas de negocio, donde de alguna manera generamos los esquemas de seguridad para, principalmente en una de nuestras líneas de negocio, es asegurar la cadena de suministro. Nosotros somos especialistas en el tema de manejo de almacenes fiscalizados, de almacenes de logística, y prácticamente somos una empresa que está dedicada desde hace 15 años. ¿Cuántos años tiene ISIS? Más de 15. ISIS tiene 15 años, un servidor tiene dedicado al tema de la seguridad 30 años más o menos, y desempeñándome en diferentes áreas de la seguridad, tanto patrimonial como la parte de análisis de riesgos, proyectos, la parte física, y ahora todo el tema logístico de seguridad del transporte. ¿Realmente estás muy enfocado en la parte aduanera? Gran parte, nuestro principal negocio hoy es la seguridad hacia el comercio exterior, enfocado principalmente a almacenes fiscalizados, aerolíneas, líneas aéreas, y al tema de toda la parte del traslado de la mercancía hasta el lugar de origen. ¿Hasta el lugar de destino? Hasta el destino, sí. Okay. Puede ser a nivel metropolitano, a nivel nacional. Tenemos esquemas de seguridad que nos permiten dar seguimiento, y básicamente es lo que hacemos como uno de nuestros principales negocios. Perfecto. Platícanos más de todo lo que son los exámenes de confianza que tenemos aquí. Bueno, este tema es necesario que siempre, dentro de lo que son los análisis de riesgos que se practican para poder llevar a cabo el esquema de seguridad, es muy importante que la gente o el personal crítico que participa en este tipo de actividades cuenten con una certificación de control de confianza, que nos permite asegurar que la persona que está llevando a cabo este tipo de actividades o de tareas cuentan con un nivel, digamos, de certidumbre que nos permita realizar las actividades. ¿Quiénes son este personal? Principalmente la gente que opera los transportes, los choferes, la gente que realiza el manejo de la carga, o sea, toda la gente que tiene contacto con la carga desde su almacenaje, su desembarque, embarque, y la gente que tiene información inherente al tipo de embarques, es decir, los empleados de las agencias aduanales que se encargan del despacho y de entregar la mercancía, son personas que necesitan tener ese tipo de evaluación para asegurar que son de alguna manera confiables, se cuenta con la información necesaria para poder llevar a cabo esa información, y además tienen los registros necesarios como antecedentes no penales, claro, documentación. Oye, Raimundo, una pregunta. Por ejemplo, yo sé muy bien que desde ese tiempo tú estás en los almacenes fiscales de la aduana, principalmente el de Accesa, que es de los agentes aduanales. Los principales, sí. De los agentes aduanales y otros almacenes que tenemos. ¿Cuál es la función que tiene ISIS ya cuando está participando dentro de la aduana? ¿Cuál es tu participación? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo está tu organigrama?
¿cuál es la seguridad que le brindas al comercio exterior y a la carga? ¿Qué le brindamos? Le brindamos en dos aspectos. Uno es el tema de la prevención, del aseguramiento del resguardo de la carga, que ésta pueda sufrir el menor quebranto posible, o sea, algún tipo de robo. Sí, pero yo a lo que voy es de, ¿qué es lo que hace ISIS en el momento que se entera que ya va a aterrizar el avión? Ok. En ese momento, y más repetir un poco, son diferentes fases. Distribuimos a un grupo de gentes para recibir la carga una vez que la van descargando. Sí, porque me gusta que nos explicaras cuando llega el avión, sale y hasta que sale la carga, toda la cadena de servicio. Okay. Esa logística, ¿no? Ok, en este caso llega el avión, ya se tiene notificado que viene la carga, va personal de operaciones, va personal interno, va personal externo y va personal de seguridad. Se recibe la carga y el personal de seguridad va asegurando que la carga, como va llegando, llegue, digamos, en el número de piezas que dicen que tiene que llegar y en el armado le llaman dolis de traslado, van armando la carga y nosotros aseguramos que tanto en la bajada de la carga del avión como en el traslado del avión al recinto fiscalizado no suceda ningún hecho alteración, paradas no autorizadas, intento de revisión de la carga o, por llamarlo de alguna manera, algún tipo de saqueo a la carga. Eso lo vamos asegurando con diferentes medios, traemos medios de comunicación, traemos video, grabamos, filmamos y aseguramos que como se recibió la carga, llega a su destino. Ustedes son totalmente responsables de ese trayecto. Somos responsables de la custodia de la carga, que no suceda algún evento o algún incidente en el trayecto. ¿No? Porque en la práctica yo veo que toda la gente piensa que cuando llegue el avión, dice, voy aquí a la ventanilla, me da la carga y me la llevo. ¿No es así? No es así. Tiene que entrar al recinto, pero también hay un paso muy importante en la llegada al recinto. Hay que confrontar con otro grupo de seguridad que lo que están entregando coincide con lo que recibieron, tanto en cantidad como en peso. O sea, hay una confronta donde te dice número de piezas, número de ¿Amparado con el pedimento? Amparado con pedimentos, van número de pallets, número de guías, hay una guía aérea, contra el número de pallets, de guías y de piezas que recibe la gente que le va a dar entrada al almacén. Entonces nosotros aseguramos en la confronta que lo que entregan es lo que dice y lo que se recibe y entra es lo que mencionan para garantizar que en esa cadena no hubo ningún faltante o pérdida. Una vez ya dentro del recinto, lo que hacemos nosotros es resguardar a través de las áreas asignadas. Hay áreas de valor, hay áreas de refrigeración, hay áreas de materiales peligrosos, productos segregados, materiales peligrosos. Y se asegura que no suceda durante su estadía en los almacenes algún incidente. Eso es por un lado. Por otro lado, también otra parte fundamental de la función es asegurar que existan actos o condiciones inseguras dentro de los almacenes, como son accidentes, excesos de velocidad por parte de los montacarguistas, que golpeen o que dañen la infraestructura de los almacenes. O otras mercancías. No, y lo más importante, en el traslado de las mercancías, una mercancía dañada por la maniobra que desarrolla el operador de montacargas, es como si lo hubieran robado, porque la mercancía dañada, el cliente reclama la reparación del como daño pérdida total y la carga ya sufrió pérdida. Y ahí entra la compañía de seguros. Tienen aseguramiento. Pero hay otras partes. Otro paso. Hay pasos anteriores a eso. Pero cambiando un poquito de tema, Raimundo, ¿qué pasó hoy en el aeropuerto de la Ciudad de México? Bueno, en el área de carga. El día de hoy hoy a las... aproximadamente a las 11 de la mañana. 11 de la 10 y media mañana. de la mañana. Sacaron a toda la gente de la aduana. Empezó a realizarse una evacuación que en un principio se pensó que era a través de un simulacro de evacuación o algo, pero se presume que en alguno de los almacenes del interior empezó a haber se detectó una fuga de gas. Y las autoridades del SAT determinaron que fuera evacuada las instalaciones de los 25 almacenes que están congregados dentro
Por ejemplo, el día de hoy que pasó esto en el aeropuerto, la empresa Isis, ¿cuál fue su función de hoy o qué plan de clientes? Ok, coordinamos toda la evacuación de todo el personal, tanto propio como flotante, visitantes externos, porque hay mucho outsourcing que hace ahí trabajos. Se coordina toda la evacuación, se lleva a las zonas seguras y después se coordinó la evacuación al exterior de la aduana. Decían que era gas, ¿no? Decían que era una fuga de gas que después de la revisión lograron controlarla en algunos de los almacenes que existen adentro, y posteriormente su reingreso se dio como 1 hora y media después, que lo cual en términos de afectación consecuencial, pues eso hay que medirlo, porque en ese momento paras operaciones, paras salidas de carga, paras pagos de pedimentos, pagas pagos. O sea que el aeropuerto se paró completamente. Prácticamente ahorita va a haber retraso en la salida de la carga y seguramente en recepción de carga, porque si en ese inter llegó un vuelo o algo, pues el vuelo tuvo que esperar hasta que pudiera la gente ir a recoger la carga. Oye, pero yo sé que por ahí pasan los tubos de turbocina, ¿no? O ya no. No estoy seguro de esa información. Porque decían que era gas, pero seguramente fue alguna tubería. Hay que recordar que muy cercano a los almacenes fiscalizados tenemos ASA. Y es muy probable que ellos son los que se encargan no podemos decir de hacer todo el mantenimiento, pero no podemos afirmar nosotros porque pues sería un poquito sería bastante arriesgado decir eso, pero sí enfrente de lo que son las entradas de los torniquetes de los muchachos de empleos de agentes aduanales, líneas aéreas, consolidadoras de carga, ahí están los tanques de ASA de combustibles. Sí, o sea, realmente digo al día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó, ni la fuga de gas si obedece a alguna instalación propia del aeropuerto o fue una fuga interna, digo, eso se desconoce, pero sí se generó una evacuación, sí. Y en ese momento nosotros coadyuvamos en asegurar que se haga en tiempo, de manera segura, y que la gente, una vez concluida la emergencia, regresen completitos a su centro de trabajo. Edmundo, me parece muy interesante la parte que tú estás haciendo con esta invitación con nuestro muy amigo Raimundo, de la importancia que significa una empresa de seguridad, ¿no? Para el comercio exterior. Todo el comercio exterior, que es el tema principal de nuestro programa, y que reviste algo que muchas veces la gente no lo percibe, no lo nota, cree que importar y exportar es poner la mercancía, llevarla sin cuidados muy precisos como lo que ustedes se encargan de hacer. Digo, y al final del día se convierte en un valor fundamental para los almacenes porque pues, es una ventaja competitiva que tú sepas que vas a llegar a determinado almacén y asegurar que lo que estás importando o que pretendes exportar, pues prácticamente no tiene ningún riesgo, ¿no? O sea, no tienes problemas de pérdidas, de daño o de cuestiones que... Porque actualmente tanto en Europa como en Estados Unidos el tema de la seguridad es muy importante. A raíz de lo que pasó en Francia y a raíz de lo que pasó en Estados Unidos. El 11-11 del 2001, ¿no? 2001, el 11 de septiembre. ¿Tú cuáles son tus medidas de seguridad que tienes, Raimundo, en cuestiones de seguridad electrónica que tú nos pudieras mencionar? Dentro de toda esa parte, obviamente existen unos sistemas de videovigilancia de última generación, prácticamente con todos nuestros clientes, en los cuales es una grabación continua, prácticamente como si fuera película. Son grabaciones a 30 cuadros por segundo, en todas las áreas, en todos los pasillos y principalmente en las zonas de alto riesgo, como son las rejas de valor, que le llaman rejas de valor, bóvedas de valores, las áreas de refrigeración y las zonas de producto que se le conoce como de tecnología, que hoy en día dentro de estos recintos lo que es celulares, tablets y laptops son como lo más codiciado que hay en el mercado, más que cualquier cosa, ¿no? Raimundo, empresas como la tuya, ¿cuántas hay en México? ¿Cuántas existen? No solo en el Distrito Federal, a nivel nacional, ¿están agrupados? Bueno, a nivel nacional, de acuerdo al padrón que menciona la Secretaría de Gobernación, que ahora agrupa toda la parte de la Seguridad Pública Federal,
se habla de que son poco más de 9,000 y solamente en el área metropolitana más de 3,000. ¿Cuántos permisos necesita la empresa ISIS para, bueno, cualquier empresa de seguridad? Porque yo lo que sé que tienes tú que tener permisos hasta del Papa. Sí, de entrada, bueno, es necesario contar con un permiso otorgado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal para poder operar en toda la República. Tienes que tener el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para operar en la Ciudad de México, bueno, ahora Ciudad de México, y tienes que tener el permiso del Estado de México para operar en la zona metropolitana. Además te piden que en cada estado de la República en la que tú des servicios saques un permiso local para poder operar. Eso nada más es a nivel de la Secretaría de Gobernación. Ya por el lado de tributación y demás, pues tienes que registrarte como empresa, el IMSS, en fin, todo lo que engloba para que seas una empresa legalmente constituida y legalmente establecida para poder brindar servicios de seguridad, que ese es algo que hoy en día pues afecta a las empresas constituidas como la nuestra, porque evidentemente hay empresas que están fuera de esa regulación, están operando, evidentemente cuando el cliente de repente puede recibir quizás propuestas de servicio que pudieran parecer muy atractivas o muy económicas, pero no hay una garantía de que lo estén haciendo de una manera regulada. Hay un padrón de empresas como la nuestra, la pueden checar a través de las páginas de internet de la Secretaría, en donde aparecen las empresas que están legalmente constituidas y que cuentan con un registro para operar tanto a nivel federal como a nivel local, que es como el que mostramos hace un momento, y realmente pues es una competencia muy grande. Y me gustaría nada más regresar tantito al tema de lo que es la videovigilancia. Pues son cámaras con patrones de seguimiento, son cámaras que funcionan de noche sin siquiera iluminación, infrarrojas. O sea, son cámaras de alta tecnología y con esquemas de almacenaje hasta de 60 días que exige la autoridad tener para poder operar dentro de los recintos fiscalizados. O sea, quiere decir que podemos tener un evento hasta 75 días antes y poder revisarlo a través de los grabadores, ¿no? Sí, mira, ya se nos va a acabar ahorita el primer bloque, pero sí nos gustaría para el siguiente bloque, Raimundo, que nos platiques quién eres tú, qué estudiaste, qué hiciste, cómo llegaste a una empresa de seguridad. Bien. Seguro que sí. No, pues todavía nos queda un ratito. Pasando, nos están anunciando nuestros compañeros del estudio que entramos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional.
experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresamos con nuestros invitados y Edmundo, tú le habías preguntado algo aquí. Bueno, es que nada, Raimundo. acaba de llegar otro amigo mío, abogado. Este programa se trata de todo lo que es la seguridad, todo lo que son, vamos a platicar un poquito también de lo que son juicios orales, vamos a platicar un poco de lo que es seguridad también. Pero tú, Raimundo, platícanos, ¿cuántos años llevas en el medio? Platícanos quién eres tú. Bien, yo estudié la carrera de Ingeniería Industrial, con una especialidad en evaluación de proyectos y estudios de posgrado sobre administración de negocios. Prácticamente desde que egresé de la escuela, por alguna razón de accidente, caí en un área de seguridad. En ese tiempo era seguridad e higiene, en la Comisión Federal de Electricidad, y ya después de ahí me empecé a desempeñar en el sector público, en lo que en ese tiempo era la Secretaría General de Protección y Vialidad. Estuve ahí 3 años aproximadamente, y posteriormente 15 años en Banamex como responsable de seguridad corporativa, y bueno, tuve varios cargos ahí, pero relacionados con la seguridad, en los temas de seguridad regional, seguridad estratégica, protección ejecutiva, y prácticamente los últimos 14 años de mi carrera profesional dedicados al tema de la seguridad operativa a través de empresas de seguridad privada que brindamos los servicios a clientes en diferentes líneas de negocio, pero principalmente en la parte de vigilancia intramuros, seguridad del transporte y rastreo y monitoreo satelital. Entonces me he desempeñado prácticamente, tengo 30 años de servicio. Ramón, te quería hacer una pregunta. A raíz de la presencia de ustedes como empresa, ¿cómo ha bajado el índice de robos? ¿Cómo ha incidido la presencia de ustedes favorablemente? Bueno, en la parte los de robos comercio nunca van a exterior? acabar. Bueno, no acaba, pero sí de alguna manera se baja bueno, el índice, ¿no? A nivel de la seguridad dentro de los recintos fiscalizados, eso sí se los podemos medir, que hemos impactado de manera fundamental hasta en un 90% en los robos, en almacenes que originalmente prácticamente les robaban diario o que tenían pérdidas o reclamaciones diarias. Hoy en día, digamos, de cada 10, una por ahí puede prosperar y son pérdidas mínimas, o sea, son robos hormiga, que toman una pieza o alguna cosa por ahí que dejan mal puesta. Pero prácticamente en temas de cómo ha incidido lo que hacemos hoy en día es prácticamente arriba del 90% la efectividad contra lo que tenían de afectación. Oye, Raimundo, y si nuestro público en general, gente joven que le guste lo que es la ingeniería, lo que es la seguridad, ¿dónde te pueden localizar? Y la otra pregunta que te hago, tú, por lo que yo sé, tú das cursos de seguridad, ¿no? Sí, yo soy certificado, yo soy CPP por ASIS Internacional, que es una certificación para profesionales de protección. ASIS Internacional es el organismo pues, que existe a nivel mundial más grande en materia de seguridad, y nosotros proporcionamos una serie de cursos y de consultorías y capacitaciones, y sobre todo en la parte de análisis de riesgos.
hoy en día para la certificación SNEC, que están haciendo una gran cantidad de empresas del comercio exterior, una parte fundamental para obtener la certificación es contar con un análisis de riesgos que permita dejar muy claras las vulnerabilidades que tiene el negocio, la probabilidad de ocurrencia que puede tener los riesgos y sobre todo la afectación que pudiera generarse en caso de que se presente uno de estos riesgos. Tenemos una herramienta muy interesante desarrollada que aplicamos para poder generar un análisis de riesgos, pero enfocado directamente a lo que se tiene latente e identificado. Te permite calificar, te permite ir mejorando con acciones de mejora continua para poder alcanzar los niveles de riesgo, los niveles de protección que te pide la certificación. Nosotros tenemos nuestra página web que es www.seguridadisis.com.mx. Mi correo sería rmancera@isis-medioseguridad.com.mx y estamos disponibles en los teléfonos 5762-6630 con 10 líneas de identificación. Claro, ahora me gustaría aquí con Armando Aguilar Hirata, que es médico egresado de la UNAM, auditor certificado en ISO 22301, tercer acreditado en protección civil, especialización en desastres y crisis en Israel y presidente de la Comisión de Protección Civil de Coparmex de la Ciudad de México. Bueno, ahí somos colegas. Yo soy presidente de la Comisión de Comercio Exterior de Coparmex y en un ratito más sí quisiera, Jorge, que nos platicaras y Raimundo y tú pues se dieran un debate de preguntas y respuestas, ¿verdad? Porque la verdad, pues yo en lo que tú haces de seguridad y lo que tú haces de seguridad, yo sí no conozco nada. Pero a ver. Bueno, esa es una de las razones que los hemos invitado al programa, porque también queremos que la gente que no conoce este tema, pues que ustedes nos hagan el favor de orientar, ¿no? Hace un momento escuchaba a Raimundo acerca de la situación que vivieron en la aduana y entonces me vino a la cabeza así como definitivamente hay que trabajar en materia de emergencias, todo lo que se tiene que hacer y definitivamente creo que lo que ISIS llevó a cabo es lo más adecuado. Dentro de lo que hago es identificar por qué voy a tenerme que salir en una emergencia. Esta fuga de gas dentro de una aduana se me hace una situación de lo más extraña porque definitivamente hasta donde recuerdo en los cursos de seguridad en transporte aéreo no se pueden llevar contenedores con materiales inflamables o explosivos en un avión. Contaminantes, ¿no? radiactivos. También tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor fuera una situación de una instalación externa, alguna cocineta, alguna instalación para mantenimiento, que definitivamente es muy probable que se podría haber identificado ese riesgo antes. ¿Sí? Ok. Cuando tú tienes análisis de riesgos bien hechos como los que hacen en ISIS, tú identificas el factor que va a generar el peligro, lo que se llama el peligro, ¿no? El peligro es cualquier cosa que tiene la capacidad de dañar algo o alguien. Y entonces el riesgo se vuelve la probabilidad de que ese peligro se exprese y cause el daño. Hay un tercer análisis que es muy útil, sobre todo para los negocios, ¿sí? Que es el impacto al negocio. Ok, mi riesgo era bajo, el peligro existía, pero de repente se dio, ¿sí? Ok, ¿cuánto costará en materia de cadena de suministro? ¿Cuánto habrá sido el impacto de la cadena de suministro a nivel nacional, a nivel de todos los clientes que tiene el aeropuerto y diferentes líneas aéreas, el haber tenido que desalojar las aduanas el día de hoy? Platicamos hace un momento, si yo tengo que sacar a todos, no puedo acceder a la mercancía, entonces esa mercancía no va a salir en los vuelos que tiene que salir. Hay un retraso, por consiguiente y definitivamente la aerolínea pues dirá, pues a mí no me llegó tu carga, mano, yo lo lamento mucho. ¿Sí? Entonces tienes problemas con a quien se le va a llegar esa mercancía que no le llegó. El día de hoy ni entró ni salió ni gente. Hay problemas en la entrega y sobre todo con clientes que a lo mejor están esperando insumos. Pues si tenía que llegar a las 3, pues va a llegar a las 6. Y hay organizaciones que se están haciendo cada vez más
delgadas en lo que es la cuestión de la cadena de suministro más eficiente, lo están just in time, están justo a tiempo, en donde, por ejemplo, una situación como esta es mortal, ¿no? Porque yo estaba esperando lo que tiene que llegar a las 3 de la tarde, pero no llegó. Entonces voy a parar toda mi cadena de producción o toda mi cadena de ventas, lo que sea que haya afectado, ¿no? O sobre todo cuando son productos perecederos o altamente perecederos, pueden afectar más. Y eso ser sería más peor, sensibles, ¿no? Porque claro. si yo iba a recibir congelados el día de hoy y los tengo guardados en la aduana, hay que verificar, me irían algo más delicado, vacunas, por ejemplo, o medicamentos que requieran cadena fría. Tú tienes que certificar que la cadena fría no fue rota en ningún momento a partir de que se generó esta situación de emergencia, ¿no? Y que la cadena se respetó hasta que llegó a mis manos, a mi refrigerador en el hospital o mi refrigerador en la empresa distribuidora de vacunas. Entonces se vuelve una situación muy importante lo que hace ISIS, lo que hacemos en seguridad, lo que hacemos en análisis de riesgos, ¿sí? Porque es un poquito ver al futuro, ¿sí? Hay veces que los clientes me dicen, bueno, pues tú te crees pitonizo o qué. No, o sea, es un poco la experiencia, ¿sí? O sea, la experiencia y tener malos pensamientos, ¿sí? O sea, si tú ves un tanque de gas, ese tanque de gas no es inocente hasta que demuestre lo contrario, ¿sí? Y habrá que hacérsele una serie de verificaciones a ese tanque de gas, registros de mantenimiento para saber que realmente el tanque no me va a generar una pequeña fuga que vaya a provocarme un desalojo de la aduana, ¿no? Entonces, la seguridad actualmente no solamente es cuidar, la seguridad actualmente es continuidad, ¿sí? De hecho, mi empresa, Keisoku, SADCB, Keisoku, se dedica a la continuidad, precisamente a identificar ese peligro, a identificar qué nivel de riesgo tienes y qué va a pasar, cuál va a ser tu impacto al negocio en caso de que llegara a ocurrir. Y en caso de que llegara a ocurrir, tenemos que generar varias situaciones. Un plan de contingencia, que es lo que actuó ISIS muy con maestría el día de hoy. Las personas primero, sí, salvar a todas las personas, pero también necesitamos tener un plan que cuide las instalaciones, que cuide la información, que cuide los insumos tomados como materia prima o producto terminado y, por supuesto, la imagen. Imagínate tú el restaurante que hoy estaba esperando sus camarones para servirlos en todos intoxicados, ¿no? No, deja tú, no llegaron, ¿sí? No llegaron. Y yo fui hoy a comer camarones a ese restaurante porque es mi cumpleaños. Bueno, o sea, ya quedaron mal conmigo, ¿no? En el caso más sencillo. En casos graves puede ser materia prima indispensable para generar algún medicamento o generar alguna... Como la pandemia del HN1 de que no había Tamiflu, ¿no? ¿Cómo se llama? Medicamento que... Sí, ahora recién en diciembre, ¿no? Que había no había cantidad suficiente. Lo que pasa es que si no lo pides, pues no lo hay, ¿no? Pues, si no lo pagas, pues menos. Pues claro, pero pues, si al final de cuentas tú tienes una cantidad de medicamento, se distribuye y nadie más te pide, pues no traes más. El problema viene cuando te empiezan a pedir, porque como cadena de suministro, sí, que lo estamos revisando, en los países donde se genera el Tamiflu, pues tienen su plan de operación, ¿no? Su plan de producción, y seguramente no van a... Es solo un laboratorio, ¿no? Sí. Por lo que yo sé es un solo laboratorio y hemos tenido casos familiares donde no ha existido el Tamiflu. Sí, pero no es culpa del laboratorio, es que la cadena de suministro no funcionó, no se pidió adecuadamente. Pero bueno, este tipo de situaciones son cosas que también se ven como parte de la continuidad del negocio. Armando y Raimundo, quería hacer una pregunta a los dos. En esta parte de comercio exterior, porque aparte de lo que ya han explicado ustedes ampliamente, ¿qué tanto inciden mis costos como para que yo diga, vale la pena, no vale la pena, me la arriesgo, me la juego, sí, no? O sea, ¿qué tanto me impactan mis costos a ustedes? Ok, como tú eres el invitado especial. No, los dos. Aquí quien está en la mesa es invitado especial. Ok, muchas gracias. ¿No? Mira, definitivamente hacer la inversión en una administración por análisis de riesgos es una buena inversión.
porque estás en una administración de este tipo, lo que haces es que juntas al directorado, ¿sí? Y entonces una vez cada 4 meses, una vez cada 3 meses, identifican los diferentes riesgos a los cuales la organización se está viendo amenazada. Los evalúan entre todos, establecen cuáles son los riesgos más importantes y se trabaja sobre de ellos, de tal manera que esos riesgos disminuyan la posibilidad de ocurrir. Y no solamente eso, sino que en caso de que llegaran a ocurrir, tienes ya previsto una contingencia, un plan de contingencia, un plan de continuidad y un plan de manejo de crisis, porque así como decíamos que hay que cuidar a los individuos, hay que cuidar las instalaciones, la información, la imagen y los insumos, hay 3 diferentes tipos de plan. El plan de contingencia, que es para cuidar a las personas, el plan de crisis, que es para cuidar la imagen de la organización, y el plan de continuidad, que es para cuidar lo que son insumos, información e instalaciones. ¿Sí? Entonces, es una inversión inteligente, porque no solamente te prevé el riesgo, sino que todos los que estamos sentados en el directorado conocemos a ciencia cierta cómo está funcionando la organización, cosa que no necesariamente es cierto siempre. Sí, Armando, pero vaya, la pregunta un poquito más concreta era, ¿qué tanto a mí, en mis costos, influyen tener los hospitales? Te pega. Sí, ok, sí, pero tú bien sabes que precisamente por esa situación muchas veces buscamos eludir, híjole, no, pues hay que se vaya, yo creo que no hay problema, ¿no? Pero si ya tengo yo la seguridad de que ustedes me van a dar un muy buen servicio, yo digo, bueno, pues ok, voy a invertir un 3%, un 5% sobre el monto. Existen, sí, evidentemente, dentro del análisis de riesgos, lo primero es que la seguridad tiene que verse como una inversión. Desafortunadamente los empresarios y los dueños de corporaciones lo ven como un gasto. Claro. Pero indudablemente dentro del análisis de riesgos existen factores para determinar el costo-beneficio y que tampoco las medidas preventivas rebasen, no tanto el margen permitido, sino rebasen el nivel de control del riesgo. Porque el tema de lo que puede generar como, o sea, primero, ¿qué tan probable es que ocurra? Hay una medición. ¿Cuál es el impacto que sucedería si ocurre? Existe otro factor. ¿Cuál es la consecuencia de que eso se presente? Y sobre todo hay un riesgo consecuencial como el que mencionábamos ahorita de la aduana. Hoy no sabemos qué pasó con el retraso, nadie lo va a poder medir. Ni te lo van a decir. Ni vamos a saber. Oye, Raimundo, ya nos vamos a pasar a otro bloque, pero sí me gustaría que Jorge Enrique Aceves, ahorita que regresemos, nos platiques qué haces y tú terminas lo que estábamos... Bien, únicamente para concluir, es una inversión. Se dice que la seguridad no tiene precio. No es un negocio, pero sin seguridad no se hacen buenos negocios. Entonces, pues realmente ese es el tema. O sea, si lo ven como una inversión, al final del día va a redituar. ¿De qué sirve que lo importes si te lo roban? Pero el esquema hoy es, si tú tienes de un 100%, el 85% basado en una prevención, el 15% lo tienes en una disuasión. ¿Qué es la disuasión? Cuando ves la cámara que te está observando. Y tu reacción, el 5%, tienes un esquema seguro. ¿Y qué te va a permitir? Pues que no sucedan ese tipo de riesgos. Hoy en día en México estamos acostumbrados a que después que nos pasa, actuamos, ¿no? Después de ahogado el niño, tapar el pozo. Y el dato que pedías, son las inversiones de aproximadamente 5-1. Ok, eso es importante para que la gente sepa, tome un juicio, ¿no? Un criterio, diga, no, y dependiendo del monto a proteger, claro. Puede ser más. Y que nunca pase del 10. O sea, nunca el valor de lo que vas a proteger, en medidas te puedes invertir más del 10%. Ok, perfecto. Eso es interesante, ¿no, Raimundo? Ese es un tema que... Creo que ya. Vamos a... Regresamos después de un corte. Un corte comercial. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Adelante. Edmundo, pues ahora sí, Bueno, resúmenos de tus invitados. Ahora vamos a presentar aquí a Jorge Enríquez Aceves. Él es abogado, juicios orales, satélites. Platícanos, y tú, Raimundo, también, y tú, doctor José Armando, pues sí me gusta que hicieran un pequeño debate entre ustedes de preguntas, respuestas que le interesa al público en general. Y realmente, cuéntanos quién eres tú. Hombre, pues yo soy abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entro y tomo los temas en manejo de riesgos desde el año de 1994, cuando nos toca crear la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Tomamos toda la parte de la seguridad industrial, creamos toda esta parte normativa de manejo de sustancias tóxicas y peligrosas. Nos empezamos a vincular con la Procuraduría General de la República por los momentos que en ese momento atravesaba el país. Me invitan a colaborar con el procurador Madrazo y yo me voy como director general adjunto de coordinación de procuradurías. Ahí empezamos a notar un tema interesantísimo. En ese momento no existía una coordinación entre los procuradores, nadie se conocía, los códigos eran completamente viejos, vetustos, y empezamos a hacer toda una ingeniería jurídica que son las bases de lo que hoy son los juicios orales, o llamados también el juicio penal acusatorio adversarial. Para desgracia de nosotros, solo se le ha dado énfasis a lo que es el juicio oral, pero estamos trabajando sobre un tema muy interesante que es la justicia restaurativa, y es ahí donde tuve el honor de coincidir con los compañeros de Coparmex, porque estamos tomando un curso sobre mediación para la resolución de conflictos certificado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El objetivo de esto es poder generar una cultura de la paz sin tener que agotar los modelos de los juzgados, porque en este modelo de mediación lo que nosotros hacemos es que nosotros controlamos el conflicto antes de que el conflicto estalle. Y tenemos fe pública. Exactamente, entonces vamos a poder mediar un conflicto entre dos partes, los vamos a llevar a que ellos mismos encuentren la alternativa de solución que más les guste, se va a materializar en un convenio, y este convenio lo vamos a dar, como bien dice Edmundo, lo vamos a sancionar con fe pública, de tal suerte que aquella persona que necesite exigir el cumplimiento porque alguien falló, acude ante un juez y solicita por la vía de apremio, es decir, no pasamos por ningún juicio, que se ejecute el convenio. Básicamente, ¿en qué área jurídica? Civil, mercantil, familiar y en algunos temas de delitos menores en materia penal. Entonces, es un tema muy interesante. Básicamente es familiar también. Sí, entra mucho en la materia familiar, pero nosotros lo que estamos jalando hacia el tema mercantil, porque de nada sirve o en nada beneficia un juicio muy bien llevado, que al final te tardas 3, 4, 5 años, pero el dinero ¿dónde quedó? Nosotros somos empresarios. Además, con la devaluación ya perdió lo que tú tenías hoy, se perdió de También aquí podemos hacer juicios como Alejandro, el corredor de aquí, de nuestro amigo. Hacemos juicios también internacionales.
y podemos checar los convenios. O sea, tienen internacionales. como fedatarios En este caso, internacionales también podrían actuar. No, nosotros llegaríamos hasta lo que es el conflicto local y en materia mercantil sí alcanzamos a entrar ahí. Sí. Pero en materia ya internacional entramos al arbitraje internacional y ahí viene todo un tema de homologación de laudos y demás. Pero también está dentro de este esquema de la cultura para la paz. Digamos, el arbitraje está en medio de la mediación. Haz de cuenta que tenemos que ir al piso 10 y quedamos en el 5, todavía nos faltan otros pisos. Pero entonces en la parte de comercio exterior sí, también pueden tener ustedes una significancia supuesto, de participción, es importante contar con ustedes. Muy significativo. Okay. Porque justo lo que estaba diciendo hace un momento, que ya estamos ante una situación en donde algo falló, alguien tuvo un mal manejo de crisis, se generaron daños, y ahora ¿cómo vamos a remediar? Ya tenemos una mala presencia como país, estamos quedando mal con un proveedor. ¿Cómo podemos remediar de una manera rápida, directa, segura y económica? Y que las dos partes queden satisfechas. Es correcto. Entonces acudimos a la mediación, rápidamente nos sentamos, empezamos a analizar, detectamos cuáles fueron las fallas en el proceso. Aquí es una parte interesante señalar que nosotros no tenemos la posibilidad de sugerir o de opinar para la resolución del conflicto. Damos o vamos guiando a las partes para que ellos mismos encuentren por sí mismos soluciones para que el día de mañana sea más fácil el cumplimiento. Porque de otra forma yo te puedo sugerir algo que tal vez tú no tengas la posibilidad o la intención de cumplir, dando como consecuencia que ese acuerdo se vaya al bote de la basura. Pero cuando tú empiezas a tener esa posibilidad de decir, bueno, ok, yo me comprometo, yo tengo esta posibilidad de llegar hasta este punto, el otro lo acepta, entonces vamos construyendo un acuerdo que incluso no debe terminar ahí. Si llegado en el caso, en el futuro, nosotros vemos que esta persona está en vías de cumplimiento, pero por cuestiones económicas, de salud o lo que sea, yo veo que no se va a poder cumplir, podemos volver a negociar ese contrato, se vuelve a mediar, y entonces podemos dar otra salida que permita llegar al fin y sin mayor problema. Porque en la parte internacional, ustedes tienen digamos, una contraparte en otro lado, digamos en Francia, en Alemania, que los ayude a la resolución de un problema como mediadores. Bueno, ya te lo dijo hace un momentito. Sí. ¿No? Sí, esta parte todavía no se trabaja, ¿no? Porque estamos homologando los sistemas. Seguramente se va a generar algún panel en algún momento. Lo que sí tenemos es que en el comercio internacional, bueno, hay diferentes leyes, tratados que están rigiendo esto. Están los tratados de Viena, en donde se establece la posibilidad de llegar a un arbitraje. Generamos los paneles y eso es algo que es muy importante. Hace un momento platicábamos, cada uno de ustedes veía la perspectiva del manejo de riesgos. Nosotros entramos al tema del manejo de riesgos desde la perspectiva jurídica. Ahí es donde nosotros empezamos a tomar esto. Porque curiosamente el primer caso que yo llevo es de una empresa que tiene certificaciones ISO 9000, ISO 14000 y de repente está clausurada por la Profepa. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? Empezamos a revisar y detectamos en una auditoría legal que le llamamos nosotros, revisamos toda su documentación y vaya, ni el acta constitutiva tenían a la mano. Entonces empiezas a darte cuenta y dices, con razón, ¿no? Cuando llegó el inspector, pidieron que se acreditara, no tenían cómo determinar quién tenía la personalidad jurídica para atender la diligencia, el inspector actuó conforme a la ley y el otro perdió. Entonces es un tema tan sencillo que de ahí nace la otra parte de nuestra empresa, que es la capacitación en el manejo y la gestión de riesgos. Es importante notar que las normas ISO lo que te piden es que tengas cumplimiento con terceros interesados. No te dicen de manera específica que cumplas con la ley. O sea, dentro de los terceros interesados está el gobierno, a través de sus reglas y sus normas. Entonces, en este caso, la persona esta empresa que tenía el ISO 14000, que es de sistemas de protección ambiental, muy probablemente no estaba muy avanzado en esto, dejó toda la parte jurídica local al albedrío, y entonces pues obviamente cuando la autoridad llega, que es una tercera parte interesada, pues se ejerce su interés. Yo tengo una pregunta. En el tema de la mediación, como lo acabas de mencionar, cuando hay un evento que no es de tipo, digamos, civil ni mercantil, sino es derivado de un robo, claro, un ilícito de robo, y la autoridad o los jueces te piden que hagas una mediación para que la persona que ya está prácticamente confesa de que realizó el ilícito tiene la intención de pagar
o de hacer un acuerdo de partes para poder, es una mediación prácticamente. Esto, ¿por qué hoy en día lo están implementando de esa manera y no irse a la acción penal? Porque, Bueno, tenemos ya más 3 minutos y... Casi para el momento. Y Y, podemos dejarlo la invitación. y antes que eso, Jorge, nos gustaría que también Raimundo y José tener bien preparado un programa, pero sí me gustaría que terminaran las preguntas. Ya si nos llega a correr el tiempo, pues ya ni modo nos van a cortar. Pero es un buen pretexto para regresar por aquí. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el tema aquí? Cuando la Constitución nos señala que todos tenemos derecho a la justicia de manera pronta y expedita y a ir a los tribunales a hacer el reclamo correspondiente, en ese momento el Estado pensaba que tenía la capacidad suficiente de tener un número importante de tribunales que pudiera atender esa necesidad de todos los gobernados. Conforme la dinámica poblacional avanza y los problemas se van multiplicando, entonces los tribunales llega un momento en que lo que sucede es que están saturados y no tenemos posibilidad de atender todos los asuntos, y esto es lo que tenemos hoy: retrasos, injusticias, jueces que van resolviendo sobre la marcha. Se crea este método alternativo con una visión de empresarios. Es una visión importante. Primero hay que establecer el principio de presunción de inocencia. Es aquí lo que se rescata de este fundamento. Ya no estamos pensando en que porque yo te encontré unas donas, en ese momento tú ya eres la persona que me robó. Porque pudieron haber pasado muchas cosas, entre que alguien se apodera del objeto, se lo avienta a otra persona que iba pasando, yo lo cacho, y ni siquiera tengo vinculación o participación con el ilícito. Pero como soy el que posee el objeto material, entonces la acusación viene encima de mí. Los procesos del antiguo sistema permitían lo que era la prueba preconstituida, le daban al Ministerio Público la posibilidad de que él hacía las diligencias necesarias en su agencia y con esas pruebas te juzgaban. Prácticamente la Santa Inquisición. ¿Qué estamos haciendo ahora? Le damos la oportunidad a las personas de decir, ven para acá, ¿no? Es un asunto de cuantía menor, no tienes antecedentes penales, eres un primo delincuente, vamos a escucharte, vamos a saber cuáles son tus razones, qué fue lo que pasó. Justamente el día de ayer salía en los periódicos un problema, un muchacho que se robó mercancía por valor de 34 pesos. Tú dices, ¿es necesario llevar a la justicia, a un tribunal, a esta persona, o lo dejamos por un narcotraficante de altos vuelos? Entonces, ese es el objeto, que este tipo de situaciones se puedan llegar a conciliar, mediar, y que si la persona llegara a reincidir el día de mañana, entonces sí, podríamos hablar de acudir a otros medios. Oye, si no, me imagino que la gente ha de querer consultarte. ¿En qué teléfono o qué correo puedes dar para que te manden alguna consulta? Por supuesto, claro que sí. Mi teléfono es 1090-8011. Nuestra página aparece en pantalla, www.mextrading1.com, y mi correo es mextrading1@gmail.com. Bueno, pues estamos por concluir el programa. Edmundo, yo te quiero agradecer y felicitar una vez más por los invitados de lujo que nos has traído, y queremos comprometerlos para que en un futuro nos amplíen este tema que la verdad consideramos que son verdaderamente importantes, no solo en la parte y aquí para el comercio exterior, exterior tenemos una seguridad logística que entran los licenciados de comercio internacional como exterior, que pueden también consultar aquí a Raimundo de la empresa de Dicientes. Que nada, pues a todos muchas gracias por haber participado. Gracias por nosotros y acompañarnos. Muchísimas gracias, muy amable. Ya. Se acabó.